Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Esta va a estar a cargo del doctor José Luis Lezama. El doctor José Luis Lezama obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Política Ambiental por la Facultad de Estudios Ambientales de la UC Londres en Reino Unido. Director del 2003 al 2009 del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México y es actualmente director del Seminario Interdisciplinario sobre Estudios Ambientales y del Desarrollo Sustentable y profesor investigador en la misma institución. Ha sido profesor visitante del Instituto Tecnológico de Massachusetts en el Departamento de Ciencias del Aire, Atmosféricas y Planetarias, coordinando el capítulo sobre política ambiental y análisis institucional en el proyecto de calidad del aire de la Ciudad de México, bajo la coordinación del Premio Nobel doctor Mario Molina. Fue investigador visitante en el Departamento de Dinámica de Poblaciones de la Universidad Johns Hopkins, en el Instituto de Recursos Mundiales en Washington, D.C., en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y en el Instituto de Estudios Políticos de París, en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos, Francia, en la Universidad de París, Nanterre, y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares, España. El doctor Lezama fue también editorialista entre 1996 y 2014 del periódico Reforma, donde escribe sobre temas ambientales, urbanos, científicos, tecnológicos y sociales. Es miembro del Comité Asesor del Programa Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas. Recibió el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo en el 2008 por periodismo de medio ambiente y fue mención honorífica en el Premio al Mérito Ecológico 2001 y cuenta con 10 libros publicados. El doctor José Luis Lezama nos presenta el tema la política internacional del cambio climático. Le cedo la palabra al doctor José Luis Lezama. Gracias, doctor. Si puede activar el micrófono, por favor. Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Por la amable invitación a participar, a compartir con ustedes algunas ideas. Voy a centrarme en el tema de la política internacional del cambio climático. No voy a entrar a discutir, porque no hay tiempo suficiente para discutir los temas sobre propiamente el cambio climático. Lo voy a dar por supuesto. Seguramente en el transcurso de mi presentación algo va a salir sobre el tema. La política internacional del cambio climático es una política, digamos, que se ha venido constituyendo oficialmente, por decirlo así, desde 1992, con la cumbre de Río, en donde se aprobó la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Para llegar a este momento de la constitución de la Convención Marco, que es de donde parte, de donde se plantea, donde se propone la necesidad de contribuir a la estabilización del clima planetario ante las evidencias o los consensos científicos de que el clima planetario se había venido incrementando por razones antropogénicas desde los inicios de la revolución industrial, y que desde los tiempos en los que se tienen mediciones hace poco más de 100 años, el clima planetario ha aumentado en promedio 1 grado Celsius, y que de continuar esas tendencias, el planeta entraría en un proceso de calentamiento que arriesgaría el sistema de la vida planetaria, no solamente la humana, sino humana y no humana. Entonces, ante esas predicciones, en algunos aspectos pesimistas, catastrofistas, los hombres de ciencia abocados al estudio del clima planetario
avanzaron en sus estudios, en sus resultados, al punto tal en el que aseguran que el cambio climático no solamente es una realidad, sino que está mostrando ya sus efectos más perversos, eh, provocando sequías en algunos lugares, inundaciones en otros lugares, pero al final de cuentas mostrando una tendencia creciente al calentamiento del planeta. Algunas estimaciones hacen suponer que para el año 2100 pudiéramos aumentar en promedio el clima planetario en 4 o 5 grados Celsius. Entonces, ante esas amenazas, la Convención Marco estableció la necesidad de estabilizar el clima planetario de tal manera que no aumenten más de 2 grados Celsius al año 2100, en el entendido de que de superarse ese promedio, pues estaríamos arriesgando la vida planetaria. Esto de que si existe o no existe el cambio climático, pues pudiera parecer una pregunta o un tema retórico, en la medida en que, por supuesto, que el cambio climático existe, en el sentido en el que la historia del planeta, pues, es la historia de los cambios climáticos. Hubo un periodo en el que la Tierra era una bola de fuego. Hubo un tiempo en el que se podían cultivar jitomates en el Polo Norte, vino el periodo de las glaciaciones, se supone que durante la Edad Media el clima planetario era más o menos cálido, del siglo XVII en adelante se padeció de una mini edad del hielo, pues que no concluyó sino hasta entrado el siglo XIX. Entonces, como decir, preguntarse si existe o no existe es como una trivialidad, digamos, porque finalmente la historia del planeta es la historia de los cambios climáticos, eso es indudable. La pregunta no es esa, digamos, la pregunta es si este fenómeno que los expertos han diagnosticado, que inicia con la revolución industrial, y el cual las mediciones más antiguas que tenemos son de hace 100 y tantos años, como mencionaba, en donde se detecta un incremento promedio de 1 grado Celsius. Si ese aumento en la temperatura del planeta promedio desde los inicios de la revolución industrial es provocado por causas antropogénicas. Esa es la pregunta. No si existe, existe el cambio climático. Es irrelevante discutirlo porque esa es la historia del planeta prácticamente. Es si este último, al que convencionalmente se le llama cambio climático, pero en realidad toda la historia del planeta es una historia de cambios climáticos. Los especialistas por estas cuestiones de las convenciones han acordado que le van a llamar cambio climático aquel que inicia con la revolución industrial, y con la hipótesis de que ese cambio, esos cambios en la temperatura promedio son provocados por la actividad humana, por las actividades productivas y por el uso de combustibles fósiles. Esa es la pregunta. Hay certeza, digamos, de que es un proceso real y que se agudiza a partir de los años 50, a mediados del siglo XX. Hay un punto de inflexión en el cual podemos observar que el clima aumenta de una manera más veloz. Desde los años 70, 80, cada año pues, el clima parece, el calentamiento parece incrementarse más, con algunos periodos de estancamiento en donde no ha habido un crecimiento. Allá por el 98, esto que llaman un hiatus, que es un detenimiento
el calentamiento, que luego es retomado en los años posteriores. Entonces, sobre esto es sobre lo que existe un cierto consenso. El clima planetario, en pocas palabras, digamos, lo podemos ver, este clima, este cambio climático del que estamos hablando, de origen hipotéticamente antropogénico, este es un incremento en la temperatura del planeta que se deja sentir ya desde principios del siglo XX. Hubo algunos episodios a principios del siglo XX, en la década 20-30, significativos de aumento de la temperatura promedio, pero no se constituían como un problema de interés público, mucho menos de interés de la política pública. La sociedad atravesaba por problemas que consideraba más importantes, prioritarios: la influenza española, el fin de la Primera Guerra Mundial, la recesión económica de fines de los años 20. Esto hizo que no se le prestara suficiente atención a un problema que ya existía. Tal vez no existía en la magnitud en la que se empieza a manifestar desde mediados del siglo XX, pero existía un problema de cambio climático, de calentamiento planetario ya desde esa época. Esto, lo que quiero hacer mención es que no basta con que haya un problema para que haya conciencia sobre ese problema. Tienen que coincidir otros factores para que un problema de la realidad se convierta en un problema de conciencia pública y se convierta en un problema de interés para la política pública. O sea, se necesita reunir muchas otras características para que eso ocurra. En el caso del calentamiento del planeta, ocurre circunstancias que tienen que ver con la crisis energética y económica de principios de los años 70, para empezar a despertar un cierto interés, una cierta conciencia. El problema de la capa de ozono ayudó un poco a plantear como un problema paralelo el del cambio climático. Se empezaron a hacer reuniones antes de la cumbre de Río del 92, cuando se forma la Convención Marco de las Naciones Unidas. Hay reuniones anteriormente en donde se va constituyendo el problema del cambio climático como un problema analítico, como un problema científico, como un problema que se discute en los ámbitos científicos. Todavía no es suficiente con que se debata en el ámbito académico, en el ámbito intelectual, para que se considere como un problema público y como un problema de política pública. Empieza a tomar más importancia cuando este problema es discutido, pero no solamente en el ámbito académico, sino cuando se pasa al ámbito más público, más político, sobre todo en el mundo desarrollado, en Estados Unidos particularmente, cuando el Congreso, cuando el Senado americano empieza a poner atención a los especialistas, cuando las olas de calor en Estados Unidos, en California, en los años 80, empieza a provocar interés, preocupación, una especie de angustia colectiva en algunos sectores. Todos estos componentes, es decir, esta mezcla de conciencia pública, de hallazgos académicos, de pruebas científicas de que el cambio climático es real y preocupante, y su convergencia en el ámbito de lo público, en el ámbito de la política pública, son los factores que van constituyendo las condiciones para que un problema de la realidad, pase a convertirse en un problema de interés público y en un problema de política pública a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, algunos países reaccionaron y empezaron a
realizar, a promulgar leyes. Y en el ámbito internacional, repito, este punto de partida tiene que ver con la cumbre de Río, donde se plantea, en donde se propone, ya es una propuesta que se venía desarrollando 3 años antes de que ocurra la cumbre de Río, pero en Río, digamos, toma sentido, toma cuerpo, y la mayor parte de los países aprueban la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Tienen su primera reunión en Berlín. Después, eso fue en el 93, en el 95 viene la reunión en Tokio, donde se propone el protocolo de Kioto, que es el primer paso de la Convención Marco para buscar el apoyo internacional, de tal manera que se plantean objetivos concretos, objetivos medibles, metas en concreto para la reducción, al menos en un 5% de las emisiones globales con base a 1990. Se da un proceso de firma del protocolo, pero no entra en vigor sino hasta el 2005, 10 años después, cuando es ratificado por un número de países, el número de países que explican el 55% de las emisiones, y esto es simbólicamente cuando Rusia firma, entonces ya se reúne el 55% de las emisiones y el protocolo de Kioto entra en vigor. El protocolo de Kioto es obligatorio, bueno, en el lenguaje de Naciones Unidas obligatorio, aunque no hay ninguna autoridad internacional para sancionar a los que no cumplen, pero así se llama, obligatorio para el mundo desarrollado. En el entendido de que ante el reclamo mayoritario de los países, de que los países desarrollados pues eran los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, en la medida en que para desarrollarse, en su proceso de desarrollo, pues contaminaron el planeta, llenaron el planeta de carbono y otros gases. Por lo tanto, ellos tendrían que asumir la mayor responsabilidad y ocuparse de establecer, de cumplir con esas metas importantes para disminuir las emisiones. Muy curioso, fíjense ustedes, los dos principales países que explicaban la mayor parte de las emisiones, casi un 50%, pues era Estados Unidos y China. No, Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto, y China, pues como la obligación era nada más para los países desarrollados, China se clasificaba entre los no desarrollados, entonces podía seguir contaminando igual que India, igual que Brasil, sin ningún problema. O sea, el problema, entonces, es decir, un problema serio era entonces que los principales emisores no firmaron o no estaban obligados a reducir sus emisiones. Esto tampoco es, bueno, es importante, pero también hay que entenderlo dentro de su sentido realista, y es que finalmente los países que firmaron el protocolo de Kioto, salvo contadas excepciones, no disminuyeron significativamente sus emisiones. Y lo curioso también es que, bueno, China no solamente no redujo, sino que se convirtió en el principal emisor de gases de efecto invernadero. Hoy día es el principal, pero pues, tras China está India, están distintos países que cada vez emiten más gases de efecto invernadero. Pero México, por ejemplo, firmó el protocolo de Kioto, ratificó el protocolo de Kioto. Bueno, México firma todo, digamos, todo lo que le pongan enfrente, México lo firma, pero finalmente firmar pues era irrelevante porque no tenía ninguna obligación.
sea, la obligación que adquirieron los países no desarrollados, el protocolo de Kioto, era únicamente dar un informe anual sobre el estado de las emisiones, un informe nacional. Y curiosamente, el único país que tuvo una disminución más o menos significativa de sus emisiones del 2008 al 2015 fue Estados Unidos, el país que no firmó o que no ratificó. Y esto debido al plan verde del presidente Obama, que en 7 años logró, con la reconversión de las plantas generadoras de electricidad de carbón a gas natural, logró una reducción más o menos significativas. Esto de firmar o no firmar el protocolo de Kioto, por eso les digo, es medio relativo. México, que firmó el protocolo de Kioto, tiene entre su haber alguna de las ciudades más contaminantes. Bueno, la Ciudad de México era considerada una de las 5 más contaminadas del mundo hasta finales de los años 90. Ustedes saben por qué la Ciudad de México ya no está entre las 5 ciudades más contaminadas del mundo. Gracias a China, que ha producido 20 de las ciudades más contaminantes de toda la historia humana, más que a la política para controlar la calidad del aire en la Ciudad de México, es porque China se convirtió en líder produciendo ciudades que verdaderamente producen una cantidad de contaminantes impresionantes. La Ciudad de México aún hoy día, cuando solo se violan 140, 150 días del año los estándares por ozono, la Ciudad de México produce más de 3 millones de toneladas de sustancias que se depositan en la atmósfera cada año. Eso es lo que se respira acá. Qué bueno que ustedes están alejados, pero están cerca de Monterrey, algunos de ustedes, entonces no canten mucha victoria. Entonces, Kioto, el protocolo de Kioto tenía una vigencia hasta el 2012. Ya del 2012 en adelante hubo un intento de prolongarlo hasta el 2020, pero pocos países, algunos de los países más significativos lo abandonaron. Rusia, Japón, Australia, Canadá abandonaron el protocolo de Kioto, de tal manera que el mundo se quedó sin ninguna política internacional prácticamente hasta este año. ¿Por qué? Porque los acuerdos de París que tuvieron lugar en el 2015 y que fueron ratificados un año después por la mayor parte de los países, es un acuerdo que entra en vigor en el 2020. O sea, justamente la reunión de Glasgow de diciembre de este año, que se pospuso para el próximo año, tenía como propósito que los países llegaran ya con ofrecimientos mayores a los que habían hecho, ofrecimientos de reducciones mayores a los que habían hecho en el 2015, de tal manera que se conjurara esa tendencia al calentamiento, porque en el 2015 los estudios realizados por el IPCC señalaban que con lo que se había acordado en París, con los ofrecimientos que los países habían hecho en París para reducir emisiones, el clima planetario no iba a alcanzar, el mundo no iba a alcanzar la meta de estabilizar el clima en 2 grados Celsius como incremento al año 2100, sino que iba a estar entre 3 y 3,5 grados Celsius el aumento, que era imposible que con esos ofrecimientos, con esas reducciones que se prometieron en París, que se consiguiera esa meta. Y mucho menos la meta aspiracional del 1,5%, que eso era
también una ilusión mucho mayor, ¿no? Entonces, todo el mundo esperaba que este año, bueno, la cumbre, la COP que tuvo lugar en Madrid, creo que es la 25, tenía como expectativa que ya los países plantearan ofrecimientos de reducción mayores. Pero en Madrid no se hizo ningún ofrecimiento, ningún país propuso nada de reducir más sus emisiones, entonces todo se quedó para que en Glasgow este año ya se definían mayores reducciones en las emisiones por parte de todos los países, pero como les recuerdo, esta reunión, esta COP, creo que es la 26 de Glasgow, en el Reino Unido, pues se canceló por la epidemia y se va a retomar para el próximo año. Difícilmente haya acuerdos para que los países se comprometan a reducir emisiones, y sobre todo porque los compromisos son voluntarios. O sea, París no logró que el acuerdo obtenido allí fuera una cosa obligatoria. Entonces, por eso se acordó que los ofrecimientos de cada país para reducir emisiones, bajo el concepto de las reducciones nacionalmente determinadas, eran voluntarias, lo que cada país quisiera ofrecer. Y bueno, por último, una breve reflexión. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Bueno, no nos ponemos, somos muchos. ¿Por qué no se ponen de acuerdo las naciones involucradas, tanto los países pobres como los países ricos? Porque la responsabilidad es mutua. O sea, aún a pesar de que los países pobres argumentan que son los ricos los que deben de reducir emisiones y los pobres no, que tienen derecho a contaminar, como tienen derecho a desarrollarse, como tienen derecho al bienestar, como si los gobiernos de todos los países pobres les interesara mucho el bienestar. Les interesa en el plano de la retórica, ¿no? ¿Por qué? Digamos, porque los países comprometerse a reducir emisiones, pues eso involucra a las grandes corporaciones económicas que se disputan el mercado, que se disputan a los consumidores, que se disputan a la fuerza de trabajo y que se disputan los recursos de la naturaleza para competir entre ellos. Y ningún país, ni los países pobres tampoco, ningún país quiere asumir los costos que implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la reconversión energética, el incremento de la energía renovable, la disminución de la producción y del consumo, que está en la base, digamos, del constante incremento en las emisiones, porque, bueno, hay una necesidad compulsiva de la economía mundial que es consustancial a su forma de ser de la economía capitalista mundial, a crecer, a crear necesidades nuevas, a no parar la maquinaria productiva, a no parar, digamos, la oferta de productos, promover el sobreconsumo y el sobreconsumo por parte de los ciudadanos y el sobreconsumo de naturaleza por parte de las distintos bloques económicos que se disputan todos estos recursos que he mencionado. Entonces, digamos, es un problema que pasa por el mercado, que pasa por la relación devastadora que mantiene la sociedad moderna capitalista industrial, incluso la que no era capitalista, en su relación con la naturaleza, para la cual, para esta forma social económica en la que vivimos, la naturaleza es un bien gratuito puesta en sus manos
para el enriquecimiento, para la producción de mercancías, para la demanda del mercado, no para satisfacer las necesidades humanas, sino para satisfacer las necesidades de la economía, del mercado, la rentabilidad y la ganancia. Y finalmente, se ha mencionado o se mencionó en distintos momentos que la salida de Estados Unidos de los acuerdos de París era catastrófica y que además eso echaría a perder todo lo acordado en París. Sobre eso, ya para terminar, quisiera comentar lo siguiente. Uno, Estados Unidos representa el 17% de las emisiones. El resto del mundo representa el 83%. Estados Unidos, independientemente de lo que el presidente Trump diga, desee o deje de decir o de desear, Estados Unidos es un país que avanza, por ejemplo, hacia la energía renovable. Y Estados Unidos avanza hacia la energía renovable no tanto porque pudiéramos decir que es por una conciencia ambiental, es porque se ha vuelto un ámbito rentable de negocios. La producción de carbono, el uso de carbón mineral, cada vez es más costosa, cada vez requiere más subsidios, cada vez es más obsoleta. China es el que más invierte en energía renovable, es el primer productor de paneles solares en el mundo y como ustedes sospecharán, China no necesariamente invierte en energía renovable por filantropía o por amor a la naturaleza, sino por amor a los negocios y porque es una extraordinaria fuente de ingreso de divisas por el comercio y por la rentabilidad que le provoca la producción de paneles solares. Entonces, atribuir la inacción mundial a la salida de Estados Unidos del protocolo del Acuerdo de París, al menos lo que se puede decir es que es, por decirlo amablemente, es que es una posición muy cínica. Uno, digamos, porque de esa manera los países justifican su inacción y no porque no sea condenable que Estados Unidos se haya retirado del Acuerdo de París, porque finalmente es una poca muestra de solidaridad internacional con el clima planetario y con el destino de los países que van a ser más afectados, sino porque finalmente la situación de las emisiones cada vez es peor en el resto del mundo en relación con Estados Unidos, independientemente del presidente Trump. El presidente Trump, la salida de Estados Unidos, la salida de cualquier país del Acuerdo de París tarda 4 años, se va a hacer efectiva justamente cuando se acabe el primer periodo del presidente Trump, no antes. Si se reelige, pues serán otros 4 años en los que Estados Unidos estará fuera y ya se verá si el siguiente presidente retoma. Si no se reelige, pues la salida de Estados Unidos pues no fue salida, porque finalmente precisamente el Acuerdo de París se hizo de tal manera para que los países no pudieran salirse tan fácilmente. Entonces, aquí nada más la única imagen, metáfora que les transmito es esta idea de el clima planetario, los problemas ambientales, como todos los problemas de la vida real, sean ambientales o no, están entremezclados con la política, con la economía, con los buenos deseos, con los intereses particulares, con la conciencia, buena conciencia de algunos y mala conciencia de otros que solamente piensan en sus intereses particulares y
pensar además que el mundo no está dividido únicamente entre buenos y malos, en donde los buenos son los países pobres y los malos son los países ricos. Ustedes van a encontrar, si les gustan esas definiciones morales de buenos y malos, van a encontrar buenos y malos en el mundo desarrollado, en el no desarrollado, en todos los ámbitos de la vida, y quienes pagan las consecuencias, pues son los más desprotegidos y la naturaleza, en este caso la vida planetaria, que está amenazada realmente por estos cambios, por estos daños provocados por el cambio climático y por otros problemas ambientales, no únicamente por el cambio climático. Pues muchas gracias por su paciencia. Muy bien. No se oye. ¿Sí me escuchan? Muchas gracias, sí, doctor José Luis Lezama. Muchas gracias a los 4 panelistas por haber compartido toda esta información, y vamos a continuar con la siguiente sesión, que es la de preguntas y respuestas. Bueno, aquí en el chat tenemos unas preguntas que, bueno, van dirigidas al mismo tema, y es la relación que tiene bueno, el impacto al medio ambiente con el desarrollo económico. Las 3 están haciendo la misma pregunta. Voy a leer una de ellas, que es la primera, y pregunta Julio César Orozco Rodríguez. Esta pregunta es abierta y dice: si la humanidad tuviera que elegir entre el cambio climático y el desarrollo económico, ¿cuál elegiría? Bueno, esta pregunta la hace de forma abierta, y pues me gustaría ver si nos pudieran compartir ustedes, panelistas, qué es lo que proponen. También tiene que ver con la cuestión de la política pública y, bueno, de pensamiento personal, ¿verdad?, de como sociedad. Si gusta alguien participar de los 4. Sí, adelante, maestra Erika. Bueno, yo creo que este es un planteamiento que nos debemos de hacer todas y todos. De hecho, por un lado, ya lo mencionamos, yo creo que abiertamente los 4, tenemos que seguir, sí, con las actividades, sí debe de seguir existiendo esta idea de desarrollo, pero tenemos que replantearnos las formas en las que se da este desarrollo. Sin duda alguna, lo económico afecta, pero también tener en la idea, y un poco de esto lo abordó el doctor Lezama, acerca de, bueno, hay que tener en el imaginario social que esta idea de desarrollo, que esta idea de el cambio climático también genera un costo, ¿no? Y no solamente social, cultural, también es económico, perdón. También conlleva la pérdida de especies, la pérdida de ambientes naturales, también conllevan este costo. Estamos viviendo un ejemplo clarísimo y en carne propia, que esto, bueno, lo uno con esta otra pregunta que hacía Madeline acerca de cómo se está desarrollando la contingencia, o sea, ¿por qué sucedió la contingencia? Bien o mal necesitamos crear protocolos nuevos como sociedad y por otro lado, exigirles a las autoridades que se creen protocolos nuevos para poder tener una economía más circular, ¿no? Una economía limpia, una economía que se enfoque en no solamente ver por lo exterior o por estos planes de desarrollo que van enfocados muchos hacia entrar a acuerdos internacionales o entrar hacia políticas internacionales que a veces no nos están funcionando o no nos están generando un beneficio directo como sociedad. En este sentido, y como para modo de conclusión, elegir entre el cambio climático y el desarrollo económico como tal, yo creo que son 2 caras de la misma moneda. No puede haber o sea, no podemos ir por la vida
solamente eligiendo una cara. Sí tenemos que priorizar, sí tenemos que establecer líneas de acción concretas, pero sin olvidar lo demás. Y no solamente lo económico, sino también lo social. Digo, ahí hago muchísimo hincapié en esto de lo social, porque la realidad también es que hay muchas personas que están sufriendo los daños colaterales de otras empresas, ¿no? El ejemplo es la minería o la extracción de agua. Entonces, bueno, pues ese es como el comentario. Sí, adelante, maestro Daniel. Sí, le dejo la participación primero al doctor Pedro. Adelante, doctor Pedro. Muy amable, Daniel. Maestro Lezama, un placer coincidir con usted. De acuerdo con Eric en este contexto, pero cuando habla de desarrollo económico, a elección, yo estoy viendo una arista muy distinta. Por ejemplo, la lucha de las grandes masas contra las pequeñas masas. Y la lucha la tenemos entre las grandes ciudades con los pueblos pequeños. Por ejemplo, la carencia de agua no está en los pueblos pequeños, está en las grandes masas y en las grandes ciudades. Entonces, el problema de desarrollo económico es una situación que lleva concomitante el problema de cambio climático. El problema radica que cada vez más son cuerpos, digamos, constituidos demográficamente con una gran cantidad de personas que demandan una mayor cantidad de recursos producto de su desarrollo económico. Entonces, ese es el problema fundamental. Cuando nos vemos nosotros el concepto como tal, como economistas de desarrollo económico, pues se refiere básicamente a la satisfacción de todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades, y ahí está lo económico, lo social, y lo único que no estaba era lo ambiental. Por eso se cambió el desarrollo económico a desarrollo sustentable. Pero el problema es cómo incorporo a un medio que yo utilizaba como un usufructo y ahora lo tengo que proteger y conservar. Ese es el gran problema. Si nosotros nos vamos al punto de vista de cuál es la elección, si nos vamos a una cuestión de especismo, es el desarrollo económico. Es totalmente el desarrollo económico. Lo que estamos buscando es una situación equilibrada. Ahora, el gran problema son estos grandes campos semánticos que decimos equilibrados. ¿Qué es equilibrado? Ya vimos nosotros que en función de la pandemia, la naturaleza misma va a recuperar los espacios que nosotros ocupamos y aquellos otros que inclusive le hemos usurpado. Entonces, ¿ese es el equilibrio o ese es un desequilibrio? Entonces, ese es el punto de vista, como que la percepción de desarrollo y económico ya tiene ¿cómo les diré? Una connotación totalmente humana, porque solo existe nuestra básica percepción y nos vamos a decantar fundamentalmente por eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo reconvertir estas acciones y verdaderamente, como digo, que surja una metanoia correcta, es decir, el resurgimiento de una nueva conciencia para retomar estas situaciones. Porque vuelvo a insistirle, no, la única especie, así lo voy a decir tajantemente, la única especie que reniega por el agua contaminada es el que la contamina, que somos nosotros. Así de sencillo. Y somos los que nos gusta que hay árboles y somos los que los deforestamos, digo, por decir cosas tan coloquiales como eso. Entonces, verdaderamente necesitamos una reconstrucción, una deconstrucción, una reconstrucción y una construcción de la sociedad. Y creo que vuelvo a reiterarlo. Cuando escuchaba al maestro Lezama con suma atención, yo veía, ¿por qué los países pobres no? Si realmente este es un problema, pobre o rico, todos deberíamos estar enfocados a una sola situación de resolución y no por partes. Entonces, también lo que habla es que hay otros intereses creados, que vuelvo a insistir, no los conocemos, por eso yo hablo de esa concreción muy poco clara o oscura que hay en la conciencia del mismo ser humano o de grupos de seres humanos que conminan a otros a sacrificarse y a otros no. Y a otros los condenan. De hecho, es la parte más crítica. Y la reflexión obviamente va a lo que decía Moscovici, necesitamos la cuestión de las minorías, cómo las minorías resuelven sus problemas, no cómo las masas crean los problemas.
La teoría de Moscovici, la teoría de las minorías, dice que siempre hay personas dentro de los grupos minoritarios que tienen la solución. Y lo hemos visto como las sociedades han subsistido con pocos recursos. Esto es, no están perdidos pobres. Lo que existe es un sentido básicamente de acabar con la frugalidad que nosotros tenemos. Es decir, tratar de asemejarnos. Nosotros queremos arrastrar a toda la sociedad al desarrollo, pues no va a haber mundo, ya está comprobado, ni recursos. Sin embargo, necesitamos que las sociedades tengan, ya no sé si son políticas, porque no sé si la naturaleza demande o se sujete a políticas. La naturaleza ya nos ha demostrado que no se sujeta a políticas. Eso solamente es en nuestro constructo. Entonces la naturaleza tiene sus propias reglas y yo creo que es necesario recuperar esa conciencia, porque si seguimos hablándolo dentro del concepto de las políticas, 1 o 2 grados no abate el cambio climático. Si el cambio climático es natural y agravado por nosotros, no lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Y si la COP, como lo señalaba de París, que dijo el maestro Lezama que iba a actuar hasta el 20, va a emplear una cantidad de millones de dólares para la resiliencia y para la adaptación, significa que los procesos promotores del cambio climático no se van a abatir. No se van a abatir, por el contrario, se van a justificar. Y entonces un problema agudo lo vamos a hacer crónico y vamos a tener puntualidades muy difíciles de atender. Esa es mi opinión. El ser humano se va a decantar lamentablemente por el desarrollo económico. Muy bien. Si gusta continuar, doctor José Luis Lezama, le cedo la palabra. Sí. Daniel. Perdón que tome la palabra, es que tengo que retirarme en un momentito, discúlpeme, pero quería decir algo a ese tema de digamos, tal y como lo plantean como una elección fatal entre desarrollo económico o medio ambiente, ¿no? Uno no sé si sea o no una manera adecuada de plantear el dilema. Para empezar, el desarrollo sustentable, precisamente el problema que plantea, yo soy crítico de la idea o de la noción de desarrollo sustentable. Ahorita no tengo tiempo para plantear mi posición al respecto, pero para los que plantean la propuesta del desarrollo sustentable, pues plantea ese dilema de la persona que hizo la pregunta. Ese dilema está planteado precisamente con el término desarrollo sustentable porque pone juntos 2 cosas que son contrapuestas, el desarrollo y la sustentabilidad, digamos. Creo que no hay cosas más contrapuestas que esos términos que juntos se hace llamar desarrollo sustentable. Yo pienso que el problema es un poco más amplio. Es un poco más amplio y tiene que ver con los valores de la sociedad moderna. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los principios en los que se sustenta la sociedad moderna, que es una sociedad en la que vivimos, que le debe mucho a la ilustración? Es decir, que le debe mucho a ese mandato de la ilustración de que el hombre debe de liberarse de todas las tiranías que lo someten. Por ejemplo, la tiranía que se expresa en la dominación del hombre por el hombre. Por ejemplo, la tiranía que se expresa en los gobiernos autoritarios, y para eso proclama la democracia, para quitarse esa tiranía. La tiranía de la ignorancia, y para eso es que habla de la educación como una forma del hombre para quitarse esa tiranía. Pero también la ilustración considera la tiranía de las fuerzas naturales sobre el ser humano. Es decir, las fuerzas naturales que se convierten en una amenaza cuando la vemos como terremotos, como sequías,
como inundaciones, enfermedades. Entonces, la Ilustración le propone a sus hombres y mujeres de la sociedad moderna, liberarse de la tiranía de la naturaleza. Y para liberarse de la tiranía de la naturaleza hay que someterla. Hay que someterla a leyes, hay que someterla a modelos, hay que someterla a la tecnología, hay que dominarla, hay que conquistarla y hay que ponerla al servicio de los seres humanos. Y no de cualquier ser humano, sino de los seres humanos que comandan la economía del sistema moderno capitalista. De tal manera que dominar a la naturaleza, someterla y ponerla utilitariamente al servicio de la economía y de quienes comandan la economía y del ser humano como un ser abstracto, ese es la consigna fundamental de la modernidad. Y el progreso humano se mide en la medida en que se cumpla con ese mandato de dominar y someter a la naturaleza. Esa es la medida del progreso humano. Y se considera como una victoria sobre la naturaleza cuando se le somete tecnológicamente y económicamente, por supuesto, de tal manera que lo que tenemos de por medio es un conjunto de valores que nos llevan a someter a la naturaleza, a desgastarla, a devastarla, a consumirla utilitariamente. Y la pregunta es si realmente esa es la única forma en que el ser humano se puede relacionar con la naturaleza. Si no hay que romper precisamente con esos principios, y si realmente necesitamos, por una parte, si necesitamos tanta razón, es decir, por ejemplo, razón ecológica, razón económica, razón utilitaria, razón instrumental, necesitamos tanta razón. Si necesitamos tantas de los avances de la tecnología moderna, si realmente necesitamos tanto, si necesitamos vivir con esa magnitud tecnológica que amenaza, además con sus efectos colaterales, al sistema de la vida planetaria. Si no hace falta bajarle un poco a esa presión sobre la naturaleza, esa presión que ejerce la economía, entonces la cuestión no es necesariamente el dilema si queremos naturaleza o si queremos economía, desarrollo económico, sino si podemos modificar muchos de nuestros hábitos, de nuestras pautas de consumo por el lado de los consumidores y de las prácticas productivas económicas guiadas únicamente por la rentabilidad y por la ganancia, si esos tienen que ser necesariamente los principios que rigen la vida humana y las interacciones humanas y humanas con la naturaleza. Entonces creo que ese es el tipo de reflexión importante que tendríamos que hacer y generar una conciencia ambiental de esa magnitud en la cual lo que importe sea el sistema de la vida en general, en donde la naturaleza deje de ser considerada como un simple medio para los fines de algo más, de alguien más, de la economía, del mercado, de las corporaciones económicas y de nosotros mismos que como consumidores caemos presas de la mercadotecnia, del consumismo y que no podemos poner un alto a esta carrera delirante de consumir y devastar naturaleza. Esa sería mi reflexión final y de verdad que les agradezco mucho la amable invitación que me hicieron para estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias, doctor José Luis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos toda su información. Ahora sí, maestro Daniel, ¿gustas participar? Sí, claro, igual también, algo muy puntual. Bueno, trataré de ser puntual. Y pues, claro, hasta luego, profesor. Un gusto verlo.
también bien, pues a manera de síntesis, creo que compartimos pues ciertos criterios y solo es sumar palabras o igual cambiar palabras una aquí y otra allá. Pero realmente es lo mismo. Y también contestando las preguntas, principal la que hicieron de si bien que se tiene que elegir entre cambio climático o bien pues el desarrollo sustentable, pues tenemos que primero, desarrollo económico, pues tenemos primero que reflexionar sobre lo que es el desarrollo económico. ¿Sí? ¿Qué es lo económico? Bien, lo decía el doctor Pedro. El doctor simplemente satisfacer nuestras necesidades, pero aquí todavía es profundizar todavía más. No solamente si existimos nosotros, entonces no solamente sería la satisfacción de nuestras propias necesidades, sino también la satisfacción de las necesidades de la naturaleza propia, entendiendo o partiendo de la premisa que no somos seres aparte de la naturaleza, somos parte de la naturaleza, ¿sí? Entonces, bien, han existido otras posturas también, como lo que es el ecodesarrollo, ¿no? El ecodesarrollo se debatió con lo que es el actual desarrollo sustentable y pues luchó también pues por ser el regente de esta concepción económica. Sin embargo, bueno, pues bien lo decía el doctor Pedro, ciertos intereses se inclinaron más hacia lo que es la sustentabilidad o entendido por las Naciones Unidas, sostenibilidad, y simplemente es sostener el sistema que tenemos. Ahora, no se trata tampoco de satanizar, ¿sí? También lo decía la compañera Erika, o sea, debemos de buscar sobrevivir, claro, y bien, no se trata, lo personal, de idealizar, porque sería muy difícil, o sea, tampoco se trata de hacer una guerra, que no, o sea, eso es lo peor que puede haber. Se trata de, yo creo, avanzar poco a poco, y ojalá que ese poco a poco sea cada vez en pasos más grandes, porque realmente el tiempo que tenemos es corto, hacia entender las formas de producción, las formas de creación, las formas de consumo, y que vayan transmutando y poco a poco sean distintas. Comentaban también sobre leyes y si es importante leyes. Bueno, sí, claro, son importantes las leyes. Y es importante una ley que busque sancionar a estas empresas quienes contaminan, pero en lo personal, esta idea de quien contamina paga no es eficiente. ¿Por qué? Porque las empresas simplemente lo agregan dentro de su... se me fue el concepto económico, pero bien, lo agregan dentro de sus costos para poder solventar esos gastos. Es decir, dentro de los productos, digamos, si un producto costaba 5 pesos, bueno, te lo van a vender a 10 pesos, ya agregando ese costo de ese impacto para cuando venga gobierno y les diga, oye, ¿sabes qué? Tienes que pagar por este daño que hiciste. Un ejemplo de ello, y no tengo problemas en decirlo, es el Grupo México, por ejemplo, el vertidero, el derrame de ácido que hicieron en el 2019, pues es también algo preocupante. ¿Y qué se hizo? No se hizo mucho, solamente un costo, paga, sí, no hay problema, tengo mis millones de pesos, ahí te va la lana, sigo con mi trabajo. O sea, y sí han, poco a poco, digamos, estas grandes empresas adoptado una política ambiental y también, y quiero afirmarlo, esta adopción de estas grandes empresas también ha sido porque nosotros como sociedad, y también lo comentaba el doctor Pedro y bien el doctor Lezama, Estocolmo se logra también por un gran impulso de la sociedad civil. Estocolmo, que es la primera convención reconocida a nivel internacional y de gran impacto, se logra por un consenso y empujado también por organizaciones preocupadas por los problemas que estaban viéndose cada vez a un ritmo mayor. Entonces, tenemos que buscar igual esta presión, tenemos que buscar ejercer este derecho que nosotros tenemos, que de hecho es un derecho humano, está en los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de segunda generación, que es el derecho a un medio ambiente sano. Tenemos que ejercerlo, tenemos que apropiarnos, tenemos que socializarlo y tenemos que poco a poco ir cambiando esta mentalidad, que vuelvo a decirlo, no es fácil. Yo mismo y muchos compañeros que nos decimos ambientalistas y ecologistas somos parte de este sistema y generamos una huella, pero poco a poco hemos ido caminando hacia adoptar comportamientos, hábitos
que no impacten. Entonces, de igual manera, así como los ciudadanos, los gobiernos tienen que ir transmutando. No puede ser posible que sigamos teniendo los pensamientos de hace 60 años si las condiciones sociales actuales, ambientales, son distintas. Entonces, pues es esta idea, y también comentaba Madeline, si bien que se puede hacer desde la acción individual, claro, es eso que comento, podemos trabajar desde lo individual y no se trata que ya el día de mañana seamos unos hippies con morral y todo y nos vayamos a Real de 14. No, no, no. O sea, se trata de poco a poco ir cambiando nuestros hábitos, nuestras formas de pensamiento, socializar, nuestras percepciones, como también lo decía Erika, el de construirnos, como decía el doctor Pedro, y construirnos de una manera distinta, de una manera donde podamos amar la naturaleza, amarnos a nosotros como parte de esa naturaleza y no ver al burro, al caballo, a la vaca, al puercoespín, y a mí me cuesta mucho eso, pero también a la cucaracha como seres inferiores. Y sinceramente a mí me cuesta muchísimo eso. Es el único animal que sí, hasta ahorita, pues me causa intriga. Bien, solo eso. Y pues muchas gracias a todos, muchas gracias Ernesto. Y bueno, creo que el doctor Pedro tiene ahí un comentario. Gracias, Daniel, gracias por compartirnos. Doctor Pedro, ¿gusta tomar la palabra? Lo que quería agregar, y ahorita escuchando a Daniel en este contexto, me parece que mucha de la problemática que también subsiste en el marco de realidad está lamentablemente en el positivismo legal que vivimos nosotros. Es decir, si en el marco del positivismo la naturaleza no se puede defender, entonces síguela agrediendo. Este es el punto. Y ese es el punto en el cual necesitamos un cambio fundamental. Es decir, darle derechos a algo que no tiene moral nos ha costado, pero tenemos que otorgárselos. Y adicionalmente necesitamos recuperar una moral no desde la percepción del ser humano, sino desde la percepción del valor intrínseco u holístico que tiene la naturaleza. Entonces el positivismo nos ha llevado realmente a una situación decadente y voy a manejarlo desde este contexto para que vean la decadencia tal cual de este positivismo desde el contexto legal. Por ejemplo, si uno ve a un niño que lo golpea propiamente un padre de 3 años, nos indigna. Y nos indigna porque precisamente el niño tiene derechos como tal, ¿verdad? Pero fíjense lo que hace el positivismo. Cuando está en el vientre de la madre, no solo lo puedes agredir, sino lo puedes matar. Y como no puede externar su derecho a vivir, por lo tanto, no es sujeto de derecho. Nada más para que vean lo que es el positivismo. Y luego, dentro de este positivismo también, te enmarca una particularidad. Solo es ser humano aquel que tiene la capacidad de defender su dignidad frente a otro. Ok, muy bien. Y te dice, todo lo que no sea esto, entonces no es ser humano. Y yo les pregunto a los que son de corriente positivista en el derecho, ¿qué pasa con las personas dementes? ¿Qué pasa con los niños que no pueden externarse? ¿No son personas? Bueno, esa es la problemática de lo creado desde el contexto del positivismo. Por eso insisto que los problemas de la crisis que vivimos social y ambiental no están en la otredad, están en nuestras propias conciencias. Y el problema es que se ha generado una conciencia social muy alejada de la realidad en la que debemos subsistir todos los seres humanos conjuntamente con la naturaleza. Y en ese punto me parece que ha influido históricamente el positivismo. No estoy señalando que no tenga cosas idóneas, pero tiene cosas tan aberrantes como esta que acabo de comentarles, que están ahí y que por el positivismo le damos todo el peso de la actuación y no vemos las consecuencias detrás de ese positivismo. Entonces, son situaciones que debemos reflexionar y en el cual el tejido social debe reconstruirse, pero vuelvo a insistir, debe reconstruirse vertebrándose con una línea de confianza. Lamentablemente la confianza
ya se ha perdido dentro de estos marcos que rigen nuestro contrato social. Porque vemos atrocidades, como les reiteraba, más graves dentro del marco legal que fuera del marco legal. ¿Cuándo se ha visto, por ejemplo, alguien me decía en una ocasión, y voy a tomar este punto, a lo mejor me alejo un poco, pero para que vean el problema del positivismo, me decían, es que no se debe aprobar ¿qué? El aborto. Y dentro del positivismo ya se aprobó el aborto. Y van a decir, ¿cómo? Cuando la madre tiene un riesgo obstétrico o ginecológico, está aprobado. Entonces el aborto ya se aprobó. Entonces, ya el positivismo lo aprobó. Lo que querían era darle otra connotación. Estoy explicando, donde fuera una situación de prejuicio, cosa que no es posible. Pero son situaciones donde nuestra sociedad, en el tejido social y en la conciencia social, está creando constructos verdaderamente alejados de lo que es verdaderamente la realidad, de lo que es un hecho atroz, de lo que no es atroz, justificando las actuaciones en esos marcos referenciales de dudosa y verdadera cohesión social. Esa es mi opinión, nada más. Sí, maestra Erika, si gusta. Como nada más, también como modo de conclusión, esto que menciona el doctor es muy, muy, muy necesario ponerlo a debatir y externarlo, porque no solamente pasa en estos, digamos, en estos marcos, ¿no? La misma idea de desarrollo sostenible, como ya se ha visto, es debatible, es cuestionable. La idea de protección de las áreas naturales también es debatible y es cuestionable en el sentido de que, bueno, tienen los servicios ecosistémicos están distribuidos y están etiquetados, digamos, para manejarse de alguna forma dependiendo la categoría del área que se encuentre, ¿no? Entonces, todos estos cuestionamientos que hay alrededor de los problemas sociales y ambientales deben de ser discutidos, deben de ser reflexionados, deben de ser interpretados desde otras referencias y justo no pensarlo como la otredad o que solamente el otro lo hace, ¿no? Ni tenerle miedo a esa otredad, sino también ver nuestros propios hábitos, nuestros propios índices, nuestras propias acciones dentro de un sistema social, dentro de una estructura social que si bien se encuentra condicionada por relaciones de poder en distintas escalas y por agentes, agencias, instituciones, pues bueno, también convertirnos en un movilizador, digámoslo, de acción social que pueda contribuir a crear otra forma de pensamiento y de acciones, pues muy ligada a este intercambio de saberes y a este intercambio de experiencias ante algo que no nos está funcionando, porque también recordemos que la idea de desarrollo sostenible nace de una urgencia por contrarrestar pues una parte de la crisis económica y la crisis ambiental que nació a partir de, pues como ya lo dijeron, ¿no? La Ilustración, el siglo de las luces y toda esta movilización de maquinaria. Entonces, bueno, hay que repensarnos estos otros modos de hacer, de pensar, de vivir y pues de socializar, ¿no? De democratizar el conocimiento también. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, maestra Erika. ¿Alguien más gusta participar? Bueno, entonces pues damos por concluido el evento. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí asistentes a este evento. Este espacio es para ustedes. Siempre Líderes Tamaulipas busca concientizar desde la acción. Y también muchas gracias a ustedes, panelistas. La verdad es que, bueno, en lo personal, como comentario, me llevo muy buena reflexión sobre esto. Son temas muy interesantes. A mí el tema del medio ambiente me gusta mucho. Considero que es un tema muy noble y la profesión del ambientalista también. Los felicito.
muchas gracias también por estar aportando siempre en esta lucha para mejorar las condiciones, ¿no? del ser humano. Quiero hacer aquí unos comentarios. Bueno, aquí me doy cuenta que también el panel fue fluyendo también conforme a nuestra visión. Hablaba la maestra Erika de la reflexión, se hablaba después de la conciencia y Daniel comentaba sobre la acción. Al terminar, el doctor Lezama comentó algo del panorama internacional de la política relacionada al medio ambiente. Y bueno, en lo personal creo que es por ahí la lucha es así. Se tiene que hacer una reflexión muy profunda de lo que estamos viviendo. Ahorita estamos pasando por una contingencia de una pandemia, que bueno, esto nos enseña, ¿no? Que de lo frágiles que somos como una parte de todo este medio ambiente, que es el hombre, el ser humano. Y bueno, vemos ahora lo difícil que es. Ahora, ¿qué pasaría si ya no tuviéramos agua? Un ejemplo. Podemos estar ahorita viviendo en nuestras casas y estamos disfrutando de una charla por medio de las redes, pero podríamos estar dos días sin agua, una semana sin agua, ¿realmente podríamos sobrevivir? Y bueno, la respuesta es no se puede. Nosotros somos muy frágiles y dependemos del equilibrio en el medio ambiente. Entonces, hacer un poco de reflexión, hacer un poco de conciencia y bueno, que vaya acompañada de la acción. Siempre tenemos que empezar por nosotros mismos para que haya congruencia con lo que nosotros somos, lo que pensamos, lo que decimos y con lo que hacemos. Y ese es el primer paso en esta lucha, es lo que nosotros creemos en Líderes Tamaulipas. Y bien lo dijo Daniel, a veces creemos que primero creíamos que el planeta giraba, el universo giraba alrededor de nuestro planeta, ahora creemos que el planeta gira para el ser humano y realmente comparto en que no es así. Nosotros somos el medio ambiente, nosotros somos la vida y tenemos que ser respetuosos con nosotros para poder respetar a los demás y a todo nuestro entorno. Entonces, pues espero que haya sido un espacio de reflexión para todos ustedes, de conciencia, y pues la acción los invito a que la sigamos desarrollando principalmente con nosotros mismos para poder compartirlo con lo demás, ya sea de cada frente de acción. Comentaba ahí en una pregunta de las leyes punitivas o de la normatividad que pueda existir desde la política pública. Considero que son frentes de lucha, pero bueno, también una muy importante es la que hacemos en nuestras personas. Entonces, bueno, aquí concluimos con el evento. A todas las personas que necesiten de una constancia de este evento, aquí estamos dejando un formulario en el chat de la aplicación. Si lo ven, está casi al final. Es un formulario de Google. Ahí lo pueden llenar, ahí les va a pedir su correo electrónico y por correo electrónico les vamos a hacer llegar la constancia. A los panelistas les vamos a hacer llegar un reconocimiento por correo electrónico. Entonces, bueno, Líderes Tamaulipas está a sus órdenes para ser un frente de lucha en esta causa tan linda que es el cuidado del medio ambiente. Ernesto, bueno, un comentario, Ernesto. Claro que sí, doctor. Es muy simple mi último comentario. Claro que sí. Tan solo no debemos de dudar de que somos parte del sistema natural. Quiero decirles, y reflexionemos en esto, con la más ínfima y pequeña parte de la naturaleza, que es un virus, fíjense, un virus que no es más que una proteína y un ARN, ha puesto en jaque a toda la humanidad. No hay poder más grande que la naturaleza. Y otro de los aspectos que también quiero señalar a la sociedad y a quienes nos acompañaron, el hecho de que encontremos vacunas, medicamentos para controlar una enfermedad no significa que la enfermedad ha desaparecido. La enfermedad está circulando. Por eso está la polio, por eso está la viruela, todavía está ahí. Algo que en la percepción de la gente se ha construido es que cuando nos vacunan ya nos volvimos superhombres, y no.
ahí está la enfermedad, estén buscando formas y medios de cómo controlar precisamente a esta especie que se ha salido fuera de los controles naturales. O sea, es una reflexión ambiental porque realmente la naturaleza nos ha puesto en su lugar. Y créanme, estamos viviendo un proceso, pero un proceso histórico. No se va a volver a repetir quizás un evento igual. El más reciente fue a principios de siglo con la influenza. Luego vino en mediados del siglo pasado la viruela, el sarampión. Hoy vivimos algo que paralizó a todo el mundo. Entonces, reflexionemos estas acciones porque la naturaleza, tarde que temprano, encontrará el medio para poner un alto a la agresividad y al haberle usurpado todos los lugares. Y termino con esto, perdón, Renzo. Antes decíamos, las ciudades estaban dentro de la naturaleza. Hoy decimos, la naturaleza está dentro de la ciudad. Fíjense cómo ha cambiado nuestra perspectiva. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Pedro. Si alguien gusta aportar algo o alguien quiere comentar algo, si no, para dar concluido el evento. Bueno, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los panelistas, a todos los asistentes. Vamos a seguir teniendo más eventos como estos desde todos los frentes de lucha. En Líderes Tamaulipas consideramos la importancia del medio ambiente como una parte clave en esta lucha que tenemos, pero bueno, tenemos otros frentes de lucha como el arte, como la cultura, los valores morales, la economía, todo encaminado siempre al desarrollo del ser humano. Entonces, les agradecemos mucho, los invitamos a formar parte de Líderes Tamaulipas y que tengan un excelente día. Me despido. Hasta luego. Gracias, un gusto, hasta luego. Muchas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.